Urgente, Gustavo Petro, presidente de Colombia, pide por Twitter la renuncia de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en medio del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, en medio de una muy fuerte defensa, pero suelta a Gustavo Petro a Ricardo Bonilla en este momento. La frase específica del presidente Gustavo Petro en lo que él llama trino sobre Ricardo Bonilla 2 es la siguiente: espero su renuncia no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Spiras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones y porque usaré la Constitución si el Congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional, porque mi deber es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia y no arrodillarme ante quienes sirven a los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad con los humildes. Espero su renuncia porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa. He terminado este trino largo y mientras tanto han elegido por unanimidad en el Consejo Nacional Electoral a Prada, mi perseguidor. Adelantan el golpe de Estado y el pueblo debe prepararse. Estas son las palabras del presidente Gustavo Petro, quien, como le digo, Ricardo, hace una continuación al trino o al post de ayer, en el que el presidente Gustavo Petro hacía una férrea defensa sobre su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esta la llama trino sobre Ricardo Bonilla parte 2. Agrega: todo ministro de Hacienda ha sido chantajeado y extorsionado desde el Congreso. El congresista también cree que es normal, que es obvio, pues así se ha hecho siempre en la política, dicen. Es decir, que la política colombiana es inconstitucional y delictiva. Solo la prensa ha mirado el caso ahora, sin pruebas que no sean de funcionarios de Duque y la oposición, porque creen en el ministerio de izquierda y acusan a funcionarios que no se roban un peso y solo quieren el bien para Colombia, pero no son serviles a los propietarios de esa misma prensa que lo acusa. Arremete contra la prensa el presidente Gustavo Petro, contra los congresistas, y finalmente dice que Ricardo Bonilla se va no porque lo crea culpable, sino porque es mejor que se dedique a su defensa. La noticia del momento hasta ahora, repetimos, el presidente Gustavo Petro le pide por Twitter la renuncia a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, y por eso hay que ponerlo en contexto de lo que está pasando. Y es que el ministro Bonilla ha sido salpicado muy severamente, entre otras cosas, hace meses. El 27 de septiembre fue la diligencia de interrogatorio de su exasesora María Alejandra Benavides, quien dice que Bonilla sí sabía y había sido el hombre que había dado la instrucción para que se les entregaran 3 contratos por 92.000 millones de pesos a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de que ellos dieran conceptos clave para que se pudieran sacar adelante los empréstitos internacionales que necesitaba Colombia para el pago de la deuda. Benavides ha vinculado muy severamente a Ricardo Bonilla con el cohecho que hoy investigan desde la Corte Suprema de Justicia. Silvia, tenemos desarrollos hasta ahora. Sí, Ricardo, mire, dice el presidente Gustavo Petro, en lo que insistimos es un muy largo mensaje de varios párrafos, arremete contra el hoy presidente del Congreso de la República, el senador Efraín Cepeda. Dice lo siguiente: Cepeda, el presidente del Senado, antes que ponerle el impuesto a los más ricos de los ricos, le aterra más que le suban los impuestos a las apuestas de suerte y azar, de cuyos empresarios es amigo. Le aterra si es a dueños extranjeros de petroleras y carboneras que envenenan la atmósfera del mundo llevándonos a la extinción y que deben indemnizar con sus impuestos para pagar la transición a las energías limpias y salvar la vida del planeta. Dice, no le gusta si se les suben los impuestos a los más ricos de los ricos que heredan sus riquezas o cobran dividendos por billones, desfinanciando la producción y el comercio. Eso de ser conservador, dice, olvidando la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica y su encíclica, antes famosa y olvidada hoy por los mismos seguidores que se dicen creer en Jesús y la Virgen María, pero que han transformado lo sagrado en mercado y han cambiado su Dios por el mercado. Dice el presidente Gustavo Petro:
Hoy Cepeda, el presidente del Senado, tiene una bonita forma de desmentirme. Solo hay que ver si antes de la elección en el Consejo Electoral, después de la renuncia de su presidente y prevaricador, Lorduy, refiriéndose a César Lorduy de Cambio Radical, el golpista y presunto acusador sexual, y antes que algunos pretendan elegir a mi perseguidor político uribista, el señor sindicado Prada, quien inconstitucionalmente ha ejercido como mi juez, decide aceptar la renuncia de Lorduy, el sindicado de acoso sexual, por una colega del mismo Cepeda. Cepeda reemplazará a Lorduy, el obligado por Vargas Lleras a delinquir contra el presidente de la República. Lorduy, el que quitó por decreto, por él orgullosamente leído, el fuero constitucional al presidente y olvidó o nunca leyó. Es que esto es largo, Ricardo. Sí. Nunca leyó que un presidente no puede ser investigado por autoridades administrativas. Esto mezcla todo con todo, porque termina hablando también de la elección de Prada como el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, que Petro desconoce para la investigación sobre los topes de su campaña. Esto tiene tres patas distintas. La noticia del momento hasta ahora es que el presidente Gustavo Petro le está pidiendo la renuncia a su ministro de Hacienda, uno de los funcionarios más importantes de su gobierno, a Ricardo Bonilla, vía Twitter. Y en un mensaje muy largo, el presidente Petro habla de tres cosas distintas. Habla inicialmente de que él y el ministro Bonilla han sido entrampados por los congresistas, es decir, él insiste en la teoría de que han sido víctimas de los congresistas que han pedido los auxilios parlamentarios y ellos han tenido que ceder a esas presiones. Vincula eso el presidente Petro con el virtual hundimiento de la ley de financiamiento y la reforma tributaria, que es lo mismo, en el Senado de la República, y por eso arremete muy fuertemente contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que ha sido el mayor crítico de esa ley de financiamiento, que hoy está virtualmente hundida en el Congreso de Colombia. Y de manera colateral el presidente vincula la renuncia de César Lorduy, su reemplazo en la presidencia del CNE con Álvaro Hernán Prada, con lo que él considera es la reactivación de la teoría del golpe de Estado en su contra. Senadora Angélica Lozano, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo lee usted esta noticia que está en pleno desarrollo a esta hora y que le estamos contando a los oyentes de Blue? Con prudencia, estoy también leyendo y no he terminado el mensaje del presidente. Aquí lo importante es la institucionalidad, que se pueda liderar en un momento tan complejo económico, donde ha bajado el recaudo, donde hay problemas de ejecución. El presidente ha hablado, y es una cosa muy grave y alarmista, que el fundamento pues tenemos que entenderlo, verlo, conocerlo para validarlo o no, de un posible default. Implica pues que el ministerio, quien lidere el ministerio, pues pueda estar encargado de cualquier conversación dentro del país o con la banca multilateral, con inversionistas, calificadoras. En lo personal espero y sé, además supongo, asumo, el doctor Bonilla es un hombre muy serio y creo que precisamente para su propia defensa es mejor que se aparte y que pueda el ministerio pues dirigirse a liderar una situación económica tan compleja. Estoy intentando entender, también me tomó por sorpresa la renuncia del presidente del Consejo Electoral. Hace unos meses yo le había preguntado, o semanas le había preguntado en público a Lorduy si iba a renunciar. Entonces, bueno, intento comprender eso que usted llama tres patas, y lo más importante es que la institucionalidad pues se dirija a buscar el desarrollo de Colombia y que el gobierno pueda conjurar esta situación. Sí, senadora, sobre eso que usted nos dice, y es que la clave es que se preserve la institucionalidad, quiero preguntarle por una referencia y por una afirmación que hace el presidente Gustavo Petro, porque al final, como le digo, esto es larguísimo, es muy largo, pero el presidente da una frase que yo creo que vale la pena analizar, y quisiera su opinión. El presidente dice lo siguiente, cuando se refiere al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y él dice que incluso podría acudir a la Constitución si llegara a ser necesario. Dice, mira lo que dice: espero su renuncia, cuando habla de Ricardo Bonilla, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones.
Y aquí va la frase que quisiera su interpretación, senadora Lozano. Y porque usaré la Constitución si el Congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional. Porque mi deber, dice el presidente Petro, es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia y no arrodillarme ante quienes sirven los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad con los más humildes. No alcanzo a deducir a qué parte de recurrir a la Constitución se refiere, y por supuesto aquí solo nos podemos regir por la Constitución, entonces no logro deducir, sí, Ricardo, a qué elemento, artículo o facultad se refiere. Catherine Ávila, ¿qué sabemos en Montevideo? Usted acompaña al presidente Gustavo Petro sobre este mensaje, sobre este intempestivo mensaje del presidente. Sí, señor Ricardo, pues hay un contexto previo a esta decisión que toma el presidente desde Uruguay y tiene que ver con una reunión que hubo ayer muy tarde después de los dos eventos a los que asistió el presidente Gustavo Petro en San Andrés. La salida del presidente de San Andrés estaba prevista para las 6 de la tarde, sin embargo terminó saliendo a las 12 de la noche por una reunión que sostuvo tanto con el ministro de Hacienda como con el ministro del Interior y la directora del DAPRE, Laura Sarabia. En esa reunión pues se habría tomado esta decisión que está anunciando el presidente Gustavo Petro hoy. Como lo decía Silvia, pues el mandatario lo defiende, dice que no se entregaron cupos indicativos, además porque no se hicieron los giros pretendidos desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que él mismo pues pidió la renuncia de Olmedo López y dice pues que espera que el funcionario se dedique a su defensa, lo sigue respaldando, pero lo saca de su gobierno. ¿Qué está haciendo hasta ahora el presidente Petro en Montevideo, Catherine? Ricardo, el presidente se prepara para dos reuniones bilaterales que va a sostener, una primera con el presidente saliente, Luis Lacalle Pou, y una segunda que va a sostener con el presidente entrante, Orsi, que pues llega al poder en los próximos meses. Se prepara para estas dos reuniones bilaterales y eso es lo que está haciendo pues en este momento.